Buenas tardes. Yo no debería estar acá, pero no solo porque todos ustedes me dan mucho miedo, si se vienen en conjunto son algo apabullante, sino porque en noviembre del año pasado tuve un problema de salud bastante importante. Me descubrieron un tumor dentro de la médula espinal, a la altura de las cervicales, y esto me puso en una situación en la cual peligraba mi estabilidad física, ¿no? Aparentemente había dos opciones: o me convertía en una especie de geranio parlante, o iba a pasar el resto de mi vida con algunas partes del cuerpo muy comprometidas. Ante estas situaciones yo siempre he pensado que la gente con empuje, con voluntad, con temple, todas cosas que no se reúnen en mí, siempre empieza como a ver, bueno, esto es una oportunidad, esto es un mensaje. Yo lo único que tenía era un pánico tremendo, ¿no? A mí me parecía que la idea de perder algunas partes del cuerpo, sobre todo las manos, que es algo que yo uso mucho para trabajar y para un montón de otras cosas, yo decía, bueno, si pierdo las manos no va a estar bueno, ¿no? En ese momento las opciones eran muy pocas, la intervención tenía que hacerse, el dolor que yo sentía en ese momento era uno de los peores que había sentido en mi vida, así que indefectiblemente se puso fecha e ingresé en el hospital con la idea de que esto iba a salir lo mejor que se pudiera. Hubo varias cosas que a mí me llamaron la atención. La primera fue que ante ese miedo que yo descubrí, un miedo nuevo, la reacción que yo pensaba que iba a tener, que era, tengo un tumor, se resumió a, bueno, esto lo tengo que canalizar por algún lado. Y voy a aprovechar que todavía me andan las manitos para escribir. Yo tengo un blog, esta cosa que es muy modernosa y muy interesante y que permite una conversación de igual a igual con un montón de gente que no sabemos quién es. Yo pensaba que era un espacio interesante para ir resumiendo lo que me estaba pasando para gente que yo conozco y a la vez para yo poder despegarme un poco del peso que eso tenía para mí, ¿no? Que era un peso específico bastante duro de sobrellevar. Decía que una de las cosas que empecé a aprender es que, por ejemplo, cuando uno ingresa en un hospital, lo primero que se pierde es la dignidad. La dignidad queda en la puerta. Y esto lo descubrí quizá el primer día cuando desperté de la terapia intensiva. Hay una práctica, y esto me gustaría también aclararlo si hay doctores en la sala, y quizá preguntárselos de manera retórica, ¿por qué esa necesidad de poner en bolas a la gente tan seguido, ¿no? Yo tengo esta impresión, ¿no?, de despertar entre el sopor de la anestesia y tapadito con una sábana, y que de pronto aparece una corona de rostros, ¿no?, lozanos, rostros ávidos de curiosidad, el tema de la curiosidad, ¿no?, y con mucho interés en destaparme. Pero esto, comprendí yo rápidamente, me dejaba en una gran desventaja, porque yo he tenido situaciones de desnudos involuntarios, pero siempre han sido tête à tête. Esto implicaba un grupo numeroso de gente que ni siquiera tenía la deferencia de presentarse, ¿no? Mira, buenas tardes, yo soy Juan Carlos, te voy a ver un rato en pelota. No, esto venía directamente. Yo en ese momento era un número y una letra, porque se empieza a hablar de estas cosas, ¿no? Es un C22, pero tiene una intubación muy profunda en el... Y yo estaba ahí, digamos, con muy pocas herramientas corporales como para quedar bien parado, una cosa que uno diga, mira qué caso interesante, ¿no? Este muchacho, bueno, tiene un problema en la espalda, pero está compensado. No era el caso, y como no ha sido el caso en toda mi vida, en realidad, no, en este momento. Lo que pasa es que acá había mucha gente viendo esto, ¿no? La confusión. ¿Qué cosa la confusión? Porque todo lo que iba ocurriendo para mí en esa situación era absolutamente nuevo. La primera tranquilidad que tuve fue despertarme de esa operación sabiendo que ya no tenía más dolor. Buenísimo. Lamentablemente, cuando quise hacer el festejo, vamos para arriba, había partes del cuerpo que no me andaban. Era una y una. La parte que más afectada quedó fue la derecha,
de mi cuerpo. Yo lo que más me preocupaba era el tema de la mano, como había dicho recién. Intentaba moverla, la mano más o menos funcionaba, pero no la sentía, no tenía fuerza. Si no la veía no sabía dónde estaba. A veces estaba en lugares donde no correspondía y volvía rápidamente al darme cuenta de que estaba en ese lugar. Y noté también que iba a haber una serie de operaciones o de procedimientos habituales en la vida de cualquier persona normal que se estaban viendo muy afectados. Por ejemplo, ir al baño. Ir al baño, que para cualquiera de nosotros es una operación bastante simple, salvo que tengamos una urgencia, ¿no? Pero en general es una situación bastante simple. A mí se me hacía muy cuesta arriba. Y no porque el baño estuviera en un piso superior, sino porque yo tampoco tenía capacidad de caminar con soltura. Estaba también muy comprometido en mis miembros inferiores. Entonces, empecé a pensar que tenía que apelar a manos, que no fueran las mías, manos amigas, manos que tuvieran la intención de acompañarme en estos momentos. Y empecé a elegir quiénes iban a ser de acuerdo a la tarea que yo tenía que realizar, ¿no? Digo, bueno, tengo que ir al baño. ¿Con quién he perdido ya absolutamente toda la dignidad y no tengo más nada que esconder? Mi mujer. Digo, mi mujer va a ser la encargada de esto y mi mujer se puso sobre el hombro la poco agradable tarea de asistirme en estos momentos. Manipular un cuerpo 90 kilos de carne petrificada con muy poca capacidad de reacción, manejándose con un andador, al grito de me cago, me cago, me cago. Yo no había un momento en esas idas al baño en que yo no le pidiera perdón. Para mí era una cosa realmente muy, muy poco feliz, imagino para ella, ¿no? Que tenía que además encargarse de higienizarme. Yo le decía, discúlpame, no me queda otra, pero tengo que cagar, o sea, esto lamentablemente funciona así, no hay muchas más opciones. Luego recuerdo otra mano amiga, la mano de mi hermano, las manos de mi hermano, que tiene dos. Las manos de mi hermano, yo pensaba que eran unas manos interesantes para higienizarme. En ese momento, tanto tiempo en una cama de hospital, empecé a largar olor, ¿no? Un olor que uno mismo no siente, pero que el resto de la gente, vos te das cuenta que lo empieza ya... ¡Hola! ¿Cómo está el niño? Y con esta historia, bueno, yo apelé a mi hermano, que es una persona corpulenta, que no tiene por ahí mucho prurito en esta cosa. Bueno, vamos y nos bañamos, ¿qué problema hay? Las manitos hábiles de mi hermano se encargaron de darle aseo a las partes donde no da el sol. Desde ese lugar yo también me sentí muy contenido. Las manos de mis padres, que de alguna manera, porque esto también era algo que seguía ocurriendo, yo continuaba escribiendo. Por ahí con un dedito, una cosa muy discreta, iba poniendo los posts en el blog. Y a la noche había una especie de resumen de lo que había ocurrido a partir de la publicación de ese artículo, ¿no? Entonces, mi madre, por ejemplo, agarraba y decía, ay, mirá, te escribió Pepito. ¿Lo conocés, Pepito? No tengo el gusto. Dice que te recuperes, que te pongas bien y qué sé yo. Y yo tengo muy asociada esas manitos anónimas con la sensación de sentirme muy acompañado. Y no solo yo, sino todas las personas que tenía alrededor, ¿no? Para nosotros era muy gratificante que esta gente anónima, que esta gente que solo era un nick en Internet, nos pudiera dar ese apoyo incondicional y desinteresado, porque en realidad no teníamos ningún compromiso, no hacía falta de parte de ellos darme esa devolución, pero fue muy bien recibida. De cualquier manera, las manos de mi madre también me hacen pensar en otros momentos en los cuales, por ejemplo, y esto era una cosa rara que me pasaba, cuando me paraba y me bañaba solía desmayarme, ¿no? No sé por qué, me desmayaba. Y en los hospitales vieron que uno anda con unas telitas, no te ponen un traje de amianto, te ponen una cosa que es una telita muy suelta, y cuando te desmayas lo primero que es la tela es como... Entonces recuerdo las manos de mi madre aferradas al marco de la puerta
viéndome, después de 30 años que no me veía en bolas, viéndome en bolas otra vez, al grito de ¡mi bebé! ¡Mi bebé! Haciendo clara alusión de que en 30 años había cosas que no habían cambiado mucho, de una edad a la otra. Para mí, además, era una situación muy incómoda porque yo me sentía una carga para toda esta gente, ¿no? Había que turnarse. ¿Quién lo baña, Josecito? ¿Quién lo cambia, Josecito? ¿Quién lo limpia, Josecito? Y a mí eso me daba como la sensación de que si no salía pronto de ese trance, íbamos a terminar volviéndonos locos todos. No había otra alternativa. Resultó ser que me dan el alta de la espalda. Buenísimo, vámonos, ya está. La noche que me dan el día que me dan en alta, a esa noche, la noche de ese día, como supongo yo que no sentía bien la parte derecha del cuerpo, y como había sido un severo tomador de analgésicos en el último tiempo por este dolor que era muy paralizante, la vesícula hizo ¡pum! Se reventó, se necrosó, no sé, tienen unos nombres técnicos muy precisos. La vesícula no me anduvo más. Entonces, se sumó a esta situación inicial una situación de un dolor nuevo, y yo ya empecé a sospechar, digo, esto no está muy bien, porque si sumado a esta historia de acá me empieza a doler de esta forma, yo comencé a preguntar, bueno, ¿de qué se trata esto? Pasé una noche con mucho dolor, y a la mañana siguiente me trasladan de urgencia a un quirófano para practicarme una cirugía y evitar, no sé, unas cosas raras que te pasan cuando se te explotan cosas dentro del cuerpo que no sé bien de qué se trata, pero es jodido. Yo tengo muy presente esta situación porque el dolor que yo sentí en ese momento incluso era peor que el que sentía en la espalda, ¿no? Y hay otra práctica muy frecuente en la medicina, que es que cuando uno tiene un dolor muy fuerte, se inyecta morfina. O sea, no te inyectas vos, sino que viene gente y te inyecta morfina. Entonces, me duele. Venía alguien e inyectaba, ¿no? Me vuelve a doler. Y yo recuerdo que desde la habitación donde estaba hacia el quirófano, hubo como una festichola, una fiesta de la morfina. Fue una cosa... Yo no recuerdo haber consumido nunca una sustancia en tan poco tiempo, con tanta vehemencia, sin ser un rockstar, ¿no? Porque era un chico más de la ciudad. Pero parecía que mientras iba, la gente que andaba por ahí, iba el gordo. Y era una cosa que... Llegué a ese quirófano bañado en morfina, con la certeza absoluta de que de ese quirófano yo no iba a salir. Estaba convencido de que no iba a salir de ahí porque esto había tomado un tinte, decía yo en ese momento, peligroso. ¿Cuál era mi preocupación en ese momento? Tenía dos. La primera era, ¿quién va a escribir el final de esta historia? Porque yo he venido haciendo un relato, he venido cronicando este proceso en un blog. De una manera u otra, habrá gente que se sienta identificado, no, pero mi relato, el que yo estoy construyendo, en este momento queda huérfano. ¿Quién va a conocer ese último capítulo mejor que yo, que lo estaba viviendo de primera mano? Primera preocupación. Segunda preocupación, ¿cuál iba a ser mi epitafio? ¿No? Hay gente a lo largo de la historia que ha tenido como ideas brillantes para epitafios. Yo no me había puesto a pensar nunca que, y esto les doy como consejo, vayan pensándolo, porque lo van a necesitar. Vieron que hay gente que en la lápida pone que solo sé que no sé nada, ¿no? Perdonen que no me ponga de pie para saludarlo. Yo la última frase que pronuncié fue, alcáncenme un papagayo que no quiero morir meado. Y yo, mientras los vagos de la anestesia me iban ganando y me iban haciendo perder el contacto con la realidad, imaginaba esa lápida, ¿no? E imaginaba a mis hijas yendo a ese cementerio. Acá está papá, perdonen, alcáncenme el papagayo que no quiero morir meado. Cuando yo desperté de esa cirugía, que a las claras salió bien, no sabía dónde estaba, no sabía qué hora era. Otra vez estaba esta gente viéndome en bola. Tenía cable y manguera y cosas por todos lados. Era una especie de alien en estudio
médico, y lo único que yo sabía era que tenía que contar que había salido de eso y que había tenido muchísima suerte. A mí hay otros momentos de esta historia que, a pesar de que yo le cuento por ahí con un poco de liviandad, en ese momento me pesaba un montón, me pesaba muchísimo. Esta es la parte en la que me pongo serio. Así. El dolor, pero también había momentos, me parecía a mí, que resultaban muy esperanzadores. Por ejemplo, mi primer desayuno. No el primer desayuno que tomé, sino el primer desayuno que me pude preparar por mis propios medios, que para mí fue una odisea. Ir hasta la cocina y preparar ese desayuno para mí fue una cosa que no... Tanto es así que en el momento en que yo lo terminé de hacer, digo, me tengo que sentar y escribir este desayuno. Este desayuno es el mejor desayuno de mi vida, ¿no? Con el dedito, pero tenés que escribirlo, hay que escribirlo. Este relato continuó incluso después de que yo ya dejé el hospital, continuó durante toda mi rehabilitación, otras manitos también, ¿no? Apoyándome ahí, o sea, dándome apoyo en esos momentos, sobándome, toda esta cosa de estimulación que por ahí uno piensa que es apenas una caricia, y no, sin embargo consigue cosas muy importantes, como esta. Y me parece a mí que la última mano es esa mano oscura, gris, que está detrás de un monitor y que finalmente al día de hoy sigue consultando por tu salud, sigue consultando por tu estado, sigue consultándote por cómo lo estás sobrellevando vos y tu familia. Yo he visto que está muy de moda en los TEDs dar como el mensaje final. No tengo un mensaje final. Me pidieron que preparara uno, no lo hice. Además, el mensaje final sería, si los llegan a intervenir de la columna por un tumor, no dejen de escribir en el blog, no, como mensaje no funciona. Lo que sí puedo decirles es que si hay algo que a mí me ayudó mucho en ese momento, fue mi pasión, ¿no? Mi pasión por la escritura, independientemente de si lo hago bien o lo hago mal. Es mi espacio, es mi disfrute, es mi lugar. Y a mí eso fue lo que me permitió no perder la cabeza. Entonces, yo calculo que todo el mundo tiene pasiones, ¿no? Habrá gente que no se le guste coleccionar estampitas o qué sé yo. No dejen de hacerlo, no dejen de hacerlo, porque en momentos en los que uno realmente puede estar necesitándolo, ese tipo de cosas son muy útiles. Muchas gracias.